Hola amigos de la guitarra, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy traigo un nuevo vídeo. Hoy será un vídeo un tanto diferente. Voy a mostraros mi equipo, cómo lo combino con mi amplificador. Este es el equipo que suelo usar en directo. Lo estáis viendo en pantalla. Bueno, yo creo que es un equipo más bien sencillo. No tengo muchísimos efectos, al menos mi opinión. Ya me decís vosotros en los comentarios qué os parece. Y lo que vamos a hacer es, primero vamos a oír a la guitarra mi sonido base y le vamos a ir añadiendo los efectos por orden, de más próximo a la guitarra a más próximo al amplificador, ¿vale? Vamos a empezar con el sonido base. Ahora mismo estoy usando el amplificador que hizo mi amigo Daniel. Yo suelo usar sus amplificadores porque me encantan, son unos amplificadores hechos a mano con una calidad increíble. Estoy enamorado de ellos. Si queréis ver el vídeo donde hablo de este amplificador, os lo dejo por aquí. Y este sería el sonido base, ¿vale? Veis que es un sonido que no es clean. No suelo usar un sonido base clean. Siempre tiene un poco de saturación. Y también estoy pasando a través de esta reverb de aquí, que también lo muestro en el vídeo anterior que he mencionado, que es una reverb de válvulas, de muelles. Suena increíble, suena muy bien y veis que tiene una pequeña reverb. Puedo añadir más, Lo interesante de esta reverb es que tiene también un previo. Bueno, de eso ya hablé en el vídeo. Puedo saturar el amplificador. Normalmente lo tengo respetando la señal del amplificador, quizás un pelín más saturado. Y la reverb la uso muy corta para no enturbiar el sonido con la banda. Es un consejo que os doy. Si tocáis con banda y es un género más bien rockero, usar la menos reverb posible porque vuestro sonido se va a enturbiar de una forma increíble. Bien, pues vamos a empezar con los efectos. El primero que tengo es el Isle of Tom. Muchos lo conocéis, es un fuzz de germanio, basado, podría decirse, en el fuzz face. Increíble. Vamos a oír la guitarra sola. Este sería el sonido base y con el fuzz. Así suena. Bien, voy a hablaros de cómo uso los pedales, es lo más importante. ¿Cuándo uso yo el fuzz? Normalmente lo uso en riff, con sarria muchísimo, y en algún que otro solo lo uso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo uso siempre en los solos? Porque el tipo de sonido que tiene el fuzz, en el momento que lo usas con banda, pierde medios. Os fijáis que el sonido como que se oscurece. Pierde medio y se pierde la mezcla. Ahora explicaré unos trucos para que eso no suceda. Bien, el siguiente pedal que tengo es un wah-wah, es el de Xotic, es uno de mis wah-wah favoritos. El por qué elegí este pedal, el wah-wah, lo comparé con otros y fue el que más me gustó. Suena realmente bien, respeta mucho la señal del amplificador y a mí es mi wah-wah favorito. Lo combino muchísimo con fuzz, evidentemente, porque eso hace que suba los medios del fuzz y suena así. Yo lo tengo fuzz wah-wah. Hay gente que usa wah-wah y fuzz, que eso cambia el sonido. También hice un vídeo hace algún tiempo sobre eso, lo dejo por aquí.
Y así sería como yo lo uso, ¿no? ¿Qué os parece? Increíble, ¿no? A mí creo que son los dos pedales que mejor combinan. Bueno, después tengo el afinador. Es interesante que lo diga porque no tiene que ir el afinador siempre el primero, como mucha gente lo pone. Yo lo tengo el tercero, porque a veces prescindo del wah-wah y del fuzz y me llevo solamente lo que estáis viendo en medio. Y bueno, elegí este Korg porque tiene True Bypass y no altera el sonido al salir, ¿no? Por ejemplo, el de Boss sí que te añade un buffer y me di cuenta que al ponerlo delante del fuzz me saturaba mucho más. Entonces mi recomendación es, os lo usáis después, pero nunca antes. Y después tengo algo muy interesante, es el Power Control Unit de Tomponics, es un overdrive que va de sonido muy suave a una saturación un tanto fuzz, sin llegar a tanto, pero es un pedal que me encanta. No sé, es un overdrive diferente. Yo lo uso, en realidad lo combino con el Clone Centaur, que es el que está al lado, para esos solos o para esas partes que requiere de más saturación la guitarra, sin que pierda medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, veis que lo tengo con muy poca ganancia, con el tono un pelín más subido, pero suena. Vamos a subir un poco la ganancia para que veáis el grado de saturación que tiene este pedal. Veis que es un pedal que le añade carácter al sonido, no es tan transparente como el Clone Centaur, pero a mí particularmente el carácter ese que le da, a mí me encanta. Si lo saturamos un poco más, tiene mucha saturación. Veis que ya tiene otra textura. Es un tanto fuzz, pero vamos a hacer una comparativa rápida. Así sonaría el fuzz. Veis que el sonido del Tomponics tiene más medio, más agudo. Como antes decía, este pedal lo combino con el Clone Centaur. Y el Clone Centaur pues lo uso de la siguiente forma. Yo tengo este sonido base, ¿no? Y hay ciertos momentos de la canción que requiere un poco más de ganancia. Entonces, como es un pedal muy transparente y que respeta mucho el sonido del amplificador, lo uso para...
pulsado, ¿no? Ahora. Bien, este es una réplica de Decibelix. Está hecho igual que el original. Es una maravilla. La pena es que ya ellos no lo hacen, pero suena genial. Ellos tienen el Golden Horse, que también lo tengo, que es exactamente un Clone Centaur en tamaño mini. Súper recomendable. Lo he comparado con un clon original e incluso es más fiel que el mío. Lo que pasa es que este a mí me encanta. ¿Y cómo se combinarían los dos overdrive, no? Que los uso sobre todo para solos de guitarra, digamos como boost, ¿no? Cuando estoy aquí. Esto sería el clon solo. Para mí es un tonazo, la verdad es que sí. Bien, lo siguiente sería ya efectos de modulación. Hasta aquí sería saturaciones por ahora. Y lo que tengo es un Phase 90 de MXR. Lo uso muchísimo para crear atmósferas. Y lo combino muchísimo con el trémolo, que luego lo veremos, ¿vale? Amigos, no olvidaros que si os gusta el canal y me queréis echar una mano, podéis suscribiros a él y apoyáis bastante al canal. Muchas gracias. Sigamos. Tengo un delay, tengo el Carbon Copy y lo uso de la siguiente forma. Lo uso como un slapback, ¿no? Como... Porque hay temas que me encanta ese efecto y algunos solos también quedan chulísimos, ¿no? ¿Veis la diferencia, no? Bien, lo siguiente que tengo en la cadena es el Strymon Flint, muy conocido, tiene una reverb muy bonita y tiene un trémolo increíble. Tiene 3 combinaciones, yo suelo usar las 2 de arriba, que son las que más me gustan. A veces sí que es cierto que modifico un poco el trémolo. Y básicamente, ahora mismo como lo uso, cuando voy con el tanque de reverb, es de la siguiente forma, con una reverb muy exagerada de muelle, como... ¿Por qué lo tengo así? Para crear atmósfera. Hay ciertas partes del concierto que requieren, pues eso, un poco de atmósfera y lo puedo combinar. Y combinado con el trémolo, muy dulce el sonido.
como dije antes, combinado con el Face, el trémolo, es un sonido que uso muchísimo, a mí me encanta. Sobre todo para acordes, ¿no? Se me ha olvidado mencionar que uso también un Nuvive, es un efecto inspirado en el Univive de Hendrix. Lo uso para solo mayormente porque tiene bastante volumen y es increíble, sobre todo con el fuzz. Ahora lo vamos a oír. Tiene dos modos, tiene el chorus y tiene el vibrato. Ahora mismo está en vibrato. Y este sería el chorus. Y bien, yo lo combino con el fuzz, como bien he dicho antes. Y el truco que antes mencionaba para usar el fuzz y que no se pierda la mezcla es usar un overdrive detrás, ¿vale? Entonces voy a accionar el Domponic y esto sonaría así, ¿no? Ya estoy acabando, solo me queda un pedal. Es muy importante cuando armas tu sonido, cuando lo vas creando, lo más importante es el amplificador. Si guitarra y amplificador no te suena bien, tienes un problema. Yo ahora mismo lo tengo pensando en el sonido de los pedales. Si no quisiera usar pedales, cambiaría un poco el sonido, ¿no? Quizás le subiría la ganancia y trabajaría con el volumen de la guitarra, ¿no? Y así puedo crear sonidos clean de media ganancia y con más ganancia, ¿no? Por eso es muy importante también que juguéis con la guitarra, porque yo en este caso cuando quiero un sonido clean lo único que hago es bajar un poco el volumen. En este caso lo puedo combinar aquí. Y en el momento del solo en fin, creo que muchos lo sabéis, pero está bien recordarlo. Y por último tengo un pedal que no tiene marca. Es un pedal que me regaló mi amigo Dani, el mismo creador del amplificador. Es un boost, no es un boost transparente, te añade algo de color y de ganancia, pero a mí me encanta, lo uso mucho solo y te sube bastante el volumen. Esto sería el sonido base.
pedal de overdrive, pero con otro carácter. Combinado con otros overdrive, como el clone. Y con el fuzz, pues sonaría así, ¿no? Esto sería boost y fuzz. Amigos, básicamente ese es mi sonido. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué opináis, cómo combinaríais vosotros los pedales. Esta es mi fórmula, cada uno tiene la suya. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadle un like. Y eso es todo, amigos. Para más contenido del canal, suscríbete por aquí. Os voy a dejar otra lista para que sigáis viendo vídeos. Y muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Suscribiros. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao. Adiós.